Si tienes 20 años de edad o menos, es posible que no sepas realmente a qué sabe un tomate, simplemente porque nunca lo habrás probado. Bienvenidos al Arrecife. Si pudiéramos viajar en el tiempo 100 años atrás y probáramos la comida, es posible que no quisiéramos regresar. Y es que en el último medio siglo, el sabor de los alimentos simplemente ha desaparecido. Y esto es un grave problema. El sentido del gusto es mucho más importante para el organismo de lo que pensamos, ya que más allá de identificar los distintos sabores, texturas y temperaturas de lo que ingerimos, cumple una misión mucho más importante, yo diría que vital: cuidar de nuestra salud. El gusto no es un mero testigo de lo que consumimos, es otra cosa, algo más importante, es un sabio consejero de lo que debemos comer. A través de nuestros gustos y apetencias, el organismo nos va indicando cuál es el alimento que más nos conviene en ese momento. Y es que muchos sabores están ligados con la salud y el desarrollo. A los niños les encanta el sabor dulce, chuches, caramelos, chocolates, es algo universal que atrae a todos los niños del mundo. Mientras que espaguetis, patatas fritas o pizza son aceptados por la mayoría de los más pequeños. Es decir, en el gusto de un niño priman los hidratos de carbono y los azúcares. Dicho de otra forma, energía. Como veis, estos gustos universales no son casualidad. Es la evolución humana la que dicta en qué momento de la vida se demanda un alimento u otro. Y está claro que cuando se es niño, lo que más se necesita es energía. Los niños juegan, saltan, corren, se mueven, están gastando energía continuamente. Sin embargo, de adulto necesitamos menos energía, por lo que los gustos cambian y se adaptan a las nuevas necesidades. Ya no demandamos dulces, pedimos otros sabores. Se incorporan a nuestros gustos preferencias específicas de adultos, como por ejemplo el amargo. El sabor amargo es otro gran paso evolutivo y una muestra más de la sabiduría de nuestro organismo. Si os fijáis, todos los alimentos amargos, ya sea el café, la endivia, la alcachofa, la celga, el cardo mariano y un largo etcétera, son alimentos depurativos, digestivos y protegen a órganos tan vitales como el hígado. Sabores como el picante facilitan la digestión al promover la secreción del ácido clorhídrico en el estómago. Fijaros qué sabia es la madre naturaleza. Cuanto más mayores nos hacemos, más nos gustan los sabores que nos protegen, sabores como el amargo o el picante. Y por contra, echamos otros de menos, como pueden ser los dulces, en una etapa de nuestra vida que no demandamos tanta energía. Pero todo eso está cambiando. La industria alimentaria nos está infantilizando el gusto. Nos están alterando las papilas gustativas. No hace falta decir que un tomate hace 40 años sabía a tomate y no a corcho como ahora. El sabor de los plátanos era más intenso, las patatas más sabrosas, las frutas más dulces. Si aterrizáramos en un hipotético viaje en el tiempo a principios del siglo pasado y comiéramos esa comida, tendríamos en la boca toda una explosión de sabores. Nada que ver con esta uniformidad a la que nos vemos castigados a diario. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Pues como probablemente os estaréis imaginando, por lo de siempre, la codicia. Hace 100 o 60 años, dependiendo de la zona, las carnes y cultivos tenían sabor. Pero la sobreexplotación empezó cosecha a cosecha a quitar sabor a los alimentos. Una hectárea de cultivo de nuestros días produce 10 veces más que otra equivalente del siglo pasado. Y eso solo se consigue de una sola forma: sobreexplotación. Pero, ¿qué es la sobreexplotación y, sobre todo, por qué afecta al sabor de los alimentos? Pues la sobreexplotación no es otra cosa que no respetar los ciclos naturales. Mediante
fertilizantes químicos, cruces de especies, ingeniería genética y otras prácticas, hemos conseguido que una planta crezca en 6 meses en vez de 12 y que produzca 10 kilos en vez de 5. Y eso tiene consecuencias: falta de maduración, pérdida de azúcares en la composición del alimento, cruce con variedades menos sabrosas pero quizás más resistentes a las plagas, sobreexplotación de los suelos con la consiguiente pérdida de minerales en el terreno. Todo eso conlleva una pérdida paulatina de sabor. Las cosas pierden el sabor por culpa de la sobreexplotación. Un proceso irreversible que nos llevará a un punto cercano en el que las cosas simplemente no sabrán a nada. Algo parecido ocurre con la carne: crecimiento rápido, crianza con pienso químico uniforme que no aporta variedad alimentaria al animal y por tanto sabor a las carnes, hacinamiento, más de lo mismo. Lo malo es que cuando algo no sabe nada y hay que venderlo, hay que darle sabor. Y esto no es más que otro ataque a nuestro sentido del gusto. Cereales, tomates, patatas, maíz, carnes, todo ha perdido sabor. Es por eso que la industria alimentaria ha tenido que recurrir a la gran amenaza de nuestro paladar: los saborizantes. Tenemos patatas fritas con sabor a queso, a barbacoa, a jamón, preparados lácteos con aspecto y sabor a queso, mayonesas a base de grasa y agua con sabor a mayonesa, batidos con sabor a fresa o vainilla que no lo son, y así un largo etcétera. Todo esto se consigue con sabores artificiales. Los sabores artificiales son sabores químicos de laboratorio. Al contrario de lo que la gente piensa, no son extractos de alimentos o plantas. Un sabor a vainilla o un sabor a fresa no se consigue con extracto de vainilla o con extracto de fresa. Lo que hace es buscar una fórmula química que estimule las papilas gustativas de nuestra lengua de la misma forma que lo harían los alimentos originales. Es decir, emulan los sabores. Dicho de otra forma, son sabores falsificados. Otro grave problema que trae consigo la comida procesada es que para que algo insípido tenga sabor, se recurre a sabores universales, como lo son el dulce y el salado. Se recurre tanto a esta fórmula que se está atrofiando otras papilas gustativas menos comerciales, pero vitales para nuestra salud, como el área gustativa amarga. Dicho de otra forma, la comida procesada está acostumbrándonos a los sabores dulce y salado, haciendo que perdamos el gusto o interés por otros sabores, digamos, más adultos y por tanto menos comerciales. Esto tiene una consecuencia: la infantilización del gusto. Cada vez hay menos diferencia entre el gusto de un niño y el gusto de un adulto. Ya es frecuente ver que comparten el mismo tipo de gustos a la hora de ir a comer. Algo que desde luego viene muy bien a las grandes cadenas de producción alimentaria, pero muy mal algo que ha costado miles de años conseguir a través de la evolución humana, que no es otra cosa que el sabor adecuado para el momento adecuado de nuestra vida. Si esto sigue así, de aquí a pocas décadas, perderemos el sentido del gusto. Nada más, espero que esta información la compartáis con vuestra gente para que entre todos creamos conciencia. Os espero, como siempre, aquí, en el Arrecife.